Hola, muy buenas a todos y a todas. Eh, Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar cómo utilizar en una primera instancia, o sea, en un primer acercamiento, el Jamovi a nivel de algunos estadísticos, como lo es, por ejemplo, estadísticos descriptivos, algunos cuantitativos y categóricos, así como también les voy a mostrar cómo es la interfaz, de qué se trata el Jamovi. El Jamovi es bastante sencillo, bastante grato, a diferencia de otros programas de software del tipo de análisis estadístico que se utilizan bastante en la psicometría o en las investigaciones en psicología. El Jamovi es bastante intuitivo y tiene menos capacidad de ser como modificable por parte de quien está haciendo la investigación o el análisis de los datos. Eh, Está todo como que mucho más sentenciado, es menos flexible el programa, por decirlo así, pero a la vez es mucho más sencillo y es gratuito. Eh, Bueno, en este video, como les decía, les voy a mostrar a modo general, a nivel práctico, qué es el Jamovi y sobre todo lo más importante enseñarles a cómo importar una base de datos. Pero en otro video, ahí sí explico a nivel teórico diferencias entre la estadística descriptiva y la inferencial, qué es una distribución normal, qué es la correlación, qué es la covarianza, todo ese tipo de cosas. Pero este video es un poquito más práctico. Entonces, como les mencionaba, primero hay que saber cómo importar. Entonces, en este caso, uno puede darle a importar especial y buscar los datos. Entonces, aquí yo lo tengo en descargas, pero uno puede ir a escritorio y escoger dónde está su base de datos. Y en este caso, tengo una base de datos de resiliencia. Tengo entendido que Jamovi tiene su propia base de datos para que ustedes puedan jugar con ello. eh, pero en este caso, vamos a utilizar esta base de datos. eh, en la cual, como se pueden dar cuenta, existen distintos tipos de variables y todo eso, pero primero vamos a explicar cómo funciona un poco la interfaz, ¿no? Existe una pestaña variables, en donde uno las puede ver todas, aquí están. En este caso nosotros como que tenemos un test, me parece que ustedes también lo respondieron, en donde aparece, o sea, en este test más que nada se quería medir pre y post pandemia, eh, medir sintomatología de estrés y ciertos factores que se pueden relacionar con ello. También se tuvo en cuenta cuestiones como el género, la edad, el año académico, la carrera, eh, todas estas variables demográficas. Y uno puede jugar con esto, uno puede saber si cuestiones demográficas afectan en los niveles de estrés o no, si no hay ninguna relación, o puede para que sea simplemente una muestra más representativa. eh, pero nuestras verdaderas variables tienen que ver con los factores estresantes, los estresores, los síntomas, la estrategia de afrontamiento, estrés total, este tipo de cosas podemos pues, empezar a conjugar con ellas, ya que son cosas que nosotros medimos a partir del test para saber si tienen relaciones unas con otras o no. Bueno, estas son las variables en cuestión. Eh, Como pueden ver, se importan bastante fácil los datos. Yo en este caso lo tenía en mi escritorio. Como lo pueden ver, aquí está. Eh, Uno normalmente también lo que puede hacer, mucho más fácil aún, es, por ejemplo, uno hace una encuesta por un forum de Google, de Drive. Entonces, puedes hacer que se te cree un Excel con los resultados que obtuvo la encuesta y simplemente copiarlo y pasarlo acá. Uno puede escribir aquí libremente. Entonces, son dos maneras, ¿no? Tener una base de datos preestablecida e importarla o copiarlo desde un Excel. Esto nosotros lo podemos jugar con ello libremente, podemos eliminar columnas. En este caso están vacías, aquí ya están nombres y cuestiones así por cuestiones éticas, eso se elimina. Y aquí están las variables en sí. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar los nombres de las variables. Aquí se pregunta, por ejemplo, se les preguntó en una encuesta si conjuga los estudios con el trabajo. Entonces, esto es una variable de tipo nominal en la cual ustedes pueden responder sí o no. Ustedes tienen que cambiar eso aquí. Si es nominal, ordinal, continuo, tienen que recordar las diferencias de las escalas de Stevens. Recuerden que nominal se refiere a cuestiones que no son jerárquicas, que son simplemente cuestiones de, por ejemplo, decir amarillo, azul, rojo. Son variables que tú puedes nombrar y ordenar, o sea, y que no puedes ordenar. En cambio, las ordinales sí. Las ordinales son variables que tú puedes ordenar jerárquicamente, pero no puedes decir qué tanta magnitud hay entre una graduación u otra. ¿Ok? Y hay cuestiones que son más numéricas, que son las que nosotros llamamos escalamiento. En este caso vamos a llamarlos como continuas, son variables continuas. eh,
que sí están graduadas numéricamente y sí puedes hacer proporciones matemáticas. ¿Ok? Entonces esas son y está la idea que es un mero renombre. Por ejemplo, los comentarios que la persona deja en una encuesta, eso puede funcionar como idea. Eh, Ahora, el Jamovi es capaz, por ejemplo, de reconocer estas ideas para hacer codificaciones, después sirve para hacer tablas de frecuencia, cosas del estilo. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan reconocer qué tipo de variable en cuestión existe para después poder hacer los análisis estadísticos pertinentes. Porque uno no puede hacer cualquier análisis estadístico con cualquier tipo de variable. Por ejemplo, no tiene sentido hacer promedios con variables nominales, como por ejemplo el género. No puedes hacer un promedio eh, de hombres-mujeres. Simplemente puedes hacer tablas de frecuencias o gráficos de barras de ellos. Puedes decir que tantos hombres hay a diferencia de mujeres, pero no puedes hacer un promedio de hombres respecto a mujeres. Son cosas que ya no tienen sentido. Entonces hay que tener ojo en cómo nomenclar la variable, qué tipo de variable es, para después poder hacer un análisis estadístico. Entonces vamos a revisar. En primer lugar tenemos si conjuga trabajo con estudios, es una cuestión de sí o no, es nominal. El género, que es hombre o mujer, también nominal. Pueden haber más, sigue siendo nominal. Está la edad, que es una cuestión continua. En este caso no es decimal, sino que es entera. Están los años académicos, están las carreras, que son nominales. Y así uno va revisando. Me parece que aquí la mayoría está bien. Esto no, por ejemplo. Esto es importante porque aquí se les hizo preguntas. Por ejemplo, mis competencias en comparación con mis compañeros. Ya, estas son variables a través de escalas Likert, en donde una persona responde del 1 al 5 qué tan de acuerdo se siente o no con esta pregunta. Las escalas Likert siempre son consideradas variables ordinales. Entonces, todas estas preguntas que fueron hechas con el mismo método de variable Likert, vamos a considerarlas ordinales. Y debido a que uno no sabe, por ejemplo, en esta pregunta, a ver, somnolencia y mayor necesidad de dormir. Es algo con lo cual yo me identifico del 1 al 5. 5, yo no sé qué tan mayor es con 4. Es una cuestión subjetiva esta graduación de pasar de 4 a 5. Es completamente arbitrario. Como no se sabe delimitar si 5 es el doble que el sentir de 4 o algo así, entonces es una cuestión que en realidad matemáticamente no es preciso. Entonces, al ser así, se considera ordinal. Bueno, entonces aquí ya ordenamos las variables. Recuerden que podemos cambiar los nombres, podemos cambiar el tipo de la naturaleza de la variable. También podemos cambiar aquí incluso lo que se respondió. eh, y todo eso. Ahora, yo no quiero tardar mucho en mostrarles, por ejemplo, cuestiones relacionadas con esta, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, cuando aquí pregunta mis competencias en comparación con mis compañeros, eso es algo que se relaciona con el estrés y apunta a esta dimensión. Después de los Likert hay una sumatoria de, por ejemplo, los estresores, ¿ya? O los síntomas. Los estresores tienen que ver con los factores que causan estrés. Entonces aquí primero se intenta calcular o medir cuáles son estos factores que causan estrés. En este caso es mi competencia en comparación con mis compañeros. Si una persona tiene altas competencias en comparación con sus compañeros, debería tener menos factores de estrés. En cambio, si una persona tiene mucha sobrecarga de tareas y trabajos escolares, debería tener más factores de estrés. Entonces, si se dan cuenta, aquí la puntuación de un ítem respecto a otro es inverso en cuanto a la misma dimensión. Esto, al ser así, significaría que nosotros deberíamos voltear la medición de esto y que, por ejemplo, un 5 en realidad significa un 1, un 4 significa un 2. Yo debería cambiar cada variable para hacer esta inversión de tal manera que se apunte bien a las dimensiones, pero eso tardaría mucho para el video, pero les voy a mostrar cómo hacerlo para que ustedes sepan. Entonces, claro, uno le da clic derecho a transformar y le das a crear nueva transformación, ya que el Jamodel no viene con transformaciones predefinidas. En este caso lo voy a llamar inversión, porque lo que vamos a cambiar es la forma de invertir. Y entonces, por ejemplo, eh, le doy a agregar una nueva condición y sí, 5, por ejemplo, es igual a 1, perdón, sí, 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 si, si esto es igual a 5, entonces debería resultarme 1. Esa sería como la primera condición. Si se dan cuenta, aquí los 5 cambian a 1. Ahora lo que uno tendría que hacer es hacer esto mismo, pero con todas las demás mediciones. 4 debería representar un 2, el 3 debería representar un 3, el punto medio. Eh,
el 2 debería representar, el 2 debería representar un 4. Por cierto, por cuestión de por cómo se programa, uno tiene que poner dos iguales y después poner el número que tú quieres cambiar para después, sin poner una igualdad, mencionar cuál es el número al cual se transforma, que es un poco extraño. Pero bueno, uno pone las cinco condiciones y después esta variable queda volteada. Entonces yo lo que haría es eliminar esta otra y quedarme con la que está recreada. Y ahí sí debería sumar bien en la dimensión de factores estresantes. Ustedes tienen que revisar, o sea, quien hace un test debería saber cuáles están inversos y cuáles no, de antemano cambiar esto. Pudiera cambiarlo después así como lo hice yo. Pero el punto es que debería revisarse esto con antelación. O mejor dicho, más que utilizar con antelación, debería revisarse, así, leer ítem por ítem y observarse cuál está midiendo bien y cuál no. Los casos en los cuales los ítems miden bien en cuanto a su dimensión se les llama ítem directo y cuando debe invertirse se le llama ítem indirecto. ¿Ok? Pero bueno, después de hacer esto, uno puede hacer un análisis. Y entonces en el apartado de análisis existen, como pueden ver, varias partes. La parte de exploración tiene que ver más con estadística descriptiva y las pruebas test tienen que ver con el test student, que ustedes ya lo conocen, me parece. El test student es utilizado para ver si existe algún efecto en una variable causal en cuanto a dos grupos. El ANOVA es algo muy parecido, pero para tres grupos o más. Por eso es que les ponen esta diferencia simbólica de dos y tres variables que tienen distintos como que rangos. Eh, Luego está la regresión que tiene que ver con varias cosas, revisiones lineales, matrices de correlaciones. En este caso nos puede servir mucho la matriz de correlación. Y también están las frecuencias. Que esto funciona muchísimo para el chi cuadrado. Y el chi cuadrado se relaciona para hacer relaciones entre variables categóricas. El test de Ñelanova, por ejemplo, sirve para variables categóricas con cuantitativas. Correlación sirve para cuantitativas con cuantitativas. O sea, uno tiene que saber la naturaleza de sus variables para saber qué tipo de estadística utilizar. Puede ser inferencial o descriptivo. El descriptivo es lo que ustedes ya manejan más de estadística uno, que tiene que ver con la muda, el promedio, la mediana, eh, la caja de diagrama de bigotes, la varianza, todo este tipo de estadísticas. Nosotros podemos utilizar también para este mini estudio, por ejemplo, ciertos estadísticos. Por ejemplo, el hecho de que se conjuguen los estudios con el trabajo y el género, podemos pedirle al programa, y las carreras, por ejemplo, podemos pedirles eh, sí, este tipo de variables, la edad también, la edad la voy a ver después. Este tipo de variables son variables con los cuales nosotros podemos hacer, diría yo máximo, tablas de frecuencia. Entonces aquí está. Podemos pedirle al programa que nos haga tablas de frecuencia y podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, descriptiva y descriptivos demográficos. Y sí, voy a llamarlo así. Descriptivo demográfico, tablas de frecuencia. Entonces podemos poner el título que queramos y ordenar nuestros descriptivos. Eh, y en este caso, como pueden ver, nos cuantifica, por ejemplo, por género, cantidad de hombres hay respecto a las mujeres y nos saca porcentajes, ¿no? Como hace una tabla de frecuencia. Entonces, el 24% de los participantes que respondieron a la encuesta son hombres, el 75% mujeres. O sea, hay una gran diferencia entre género, no está tan representativo esa diferencia entre estas categorías. También podemos ver una tabla de frecuencia con las carreras. Aquí un error, por ejemplo. Yo aquí, por ejemplo, si hubiera hecho una encuesta, hubiera hecho que seleccioné la carrera por alternativas, porque cuando se escribió hubo gente que puso psicología con P mayúscula, psicología con P minúscula, psicología con tilde, psicología sin tilde, y eso causó que se consideraran distintas frecuencias de esto. Uno puede cambiar esto y hacer que, así como antes les hice una condición que reconociera el 5 como un 1 en una variable, también se puede hacer que psicología sea reconocido como psicología sin tilde y que cuente con lo mismo. Pero esas son cosas que uno tiene que cambiar en este caso después. Por eso tienen que tener cuidado eh, observando qué es lo que está poniendo con sus variables. Pero bueno, el punto es que aquí tenemos tablas de frecuencias para género y para las carreras.
También, por ejemplo, podemos sacar algunos gráficos y, por ejemplo, un gráfico de barras. Creo que algunos van a resultar mal y otros bien, pero, por ejemplo, el de género debería resultar bien si hay muchas mujeres que hombres. Conjugar los estudios con trabajo, la gran mayoría no, la gran mayoría de personas solamente estudian y son pocos los que estudian y trabajan. Y el de carrera no sé muy bien porque, claro, no calzan los nombres. Pero esas son cosas que no puede ir arreglando. ¿Ok? Entonces, aquí ya vimos estos estadísticos y nosotros para poder hacer más análisis tenemos que darle análisis de nuevo. Por ejemplo, voy a hacer otro descriptivo y esto se guarda. Esto nosotros lo podemos copiar. eh, vale. En este caso podemos, con estos estéticos que antes realizamos, podemos copiarlos, exportarlos. Incluso aquí tienen las referencias de cómo ustedes deben referenciar el hecho de que ustedes utilizaron un jamón al utilizar esto para un estudio, por ejemplo. Entonces, es súper interesante que ustedes puedan copiar esto y mantenerlo sin necesidad de sacar screen, por ejemplo, cosas así. Entonces, si yo quiero hacer otro análisis, le doy de nuevo aquí a análisis, exploración, en este caso descriptivo, y ahora puedo poner variables más bien que no sean categóricas como antes fueron, en donde solo podía hacer tablas de frecuencia, sino que ahora puedo utilizar variables cuantitativas, como lo es la edad. Y entonces, por ejemplo, la edad, si voy a utilizar solo la edad, con esto ya puedo hacer muchas más cosas. Por ejemplo, hacer una tabla de frecuencia ya no tendría sentido con la edad, o sea, un poco, pero simplemente habría muy poquito porcentaje por edad. Pero, por ejemplo, puede hacer un histograma de la edad, ya que es una variable un poquito más continua. O sea, uno puede pedir que la edad sea aún más continua diciendo cuáles son los días específicos de años que tiene. Pero bueno, en este caso no es tan así. Pero podemos ver que la gran densidad de las personas se concentra entre los 20 años, 25 años, y son muy pocos los que son mayores de 25. Entonces, con la variable edad se puede jugar un poquito más. Entonces, guardemos esto y ahora hagamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo pedirle a que me haga un análisis de una tabla de contingencia, que es decir, chi cuadrado, para poner independientes, en donde yo pudiera mezclar variables del tipo categóricas, como lo es el género, y con el hecho de si conjuga los estudios con el trabajo o no, lo cual es una variable que no tiene que ver mucho, o sea, esta medición está en buscar si hay relación entre el género y el hecho de que conjuga estudios con trabajo, no tiene que ver en sí con la naturaleza del estudio, pero puede ser interesante ver si existe alguna relación que sea al azar o no teniendo en cuenta esto. Entonces vamos a ver qué nos arroja el chico delgado. Y como es natural, el chico delgado nos dice que no se, o sea, que se debe al azar. No se puede decir que hay una relación entre el género y el conjugar los estudios con el trabajo, teniendo en cuenta las respuestas de los participantes. Pero yo quería aquí agarrar dos variables categóricas y ver si tenían relación o no utilizando el chico delgado. Entonces, en este caso nos dice que no se puede afirmar eso. Eh, Era para que supieran más o menos cómo se utiliza el chico cuadrado. Y ahora, por ejemplo, voy a utilizar relaciones entre variables cuantitativas. Entonces puedo agarrar una matriz de correlaciones, ¿ok? Se crea otro estadístico y veo, por ejemplo, puedo ver si existe una relación entre todas estas variables, que es lo que nos resultó a partir de la suma de las escalas Likert de lo que respondieron los participantes. Se nos creó una medición cuantitativa más o menos en donde se nos dice qué tantos factores de estrés tenían, síntomas, estrategias de afrontamiento. Entonces, podemos ver si existe una relación entre todas estas variables, una correlación. Entonces, eh, puedo pedirle a esto que, a ver, así está bien. Eh, Se hace nuestra matriz de correlaciones y nosotros aquí vamos observando, vamos cruzando variables, por ejemplo, los factores estresores con los síntomas. Los factores estresores con los síntomas tienen un valor P de 0.01, es decir, que hay una relación significativa entre los síntomas y los factores estresores y nos da una correlación de 0.6, la cual es más o menos fuerte, pero no es tan fuerte. Ok, me parece que teníamos un efecto de como 30 y tanto por ciento, no es tanto. Pero existe un efecto definitivamente, ya que es significativo esta relación entre los factores estresores y los síntomas, lo cual es natural. Es decir, si una persona tiene más factores estresores, más sintomatología de estrés debería tener. ¿Ok? Eh, por ejemplo, a ver, existe una relación
entre los síntomas con la resiliencia a nivel negativo, es decir, las personas que tienen más síntomas deberían tener menos resiliencia. Hay una relación inversa entre estas dos variables, la cual es muy pequeña, de muy baja magnitud, no hay tanta relación, pero es muy significativo, es decir, que no sea al azar y se puede afirmar que sí existe esta relación. Entonces así uno va observando cuál es la relación entre estas dos variables. Usted lo que se tiene que fijar es si es negativo o positivo la relación, cuál es la magnitud de la relación y si es significativo o no. Y recuerden que para saber si es significativo o no, tiene que ser menor a 0.05. Entonces, esta sería cómo se relaciona a partir de una matriz de correlaciones cuantitativamente variables numéricas. Y bueno, eso sería a nivel general cómo es que funciona el Jamovi. Eh, Espero que les sirva. Eh, Esto obviamente no solamente va de la mano con cómo saber utilizar Jamovi, sino también saber de estadística en general, y eso es algo que van a ver a lo largo de toda la carrera. Y uno lo sigue viendo incluso después. Entonces, eh, les deseo lo mejor, espero que les haya gustado el video. Recuerden que hay otro video más teórico respecto a estadística que voy a subir también después. Así que eso, muchas gracias y nos vemos después.